Lidera tu interior. 7 prácticas para alcanzar el equilibrio personal. Cómo ser tu propio coach. De Alfredo Diez. Coaching personal. La serpiente perece cuando no puede cambiar de piel. Friedrich Nietzsche. Autoconocimiento. Primera práctica. Conocernos a nosotros mismos. Parte 1. La práctica del autoconocimiento. Conocernos a nosotros mismos. 1. Lo primero, conocerse. Conocer a los demás es sabiduría. Conocerse a uno mismo es iluminación. Lao Tse. Tanto Sócrates como otros filósofos de su época adoptaron, como uno de los principios de su instrucción, las célebres palabras inscritas en la puerta del templo de Apolo en Delfos. Si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco lo hallarás fuera. En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Las enseñanzas de Sócrates nos invitan a conocernos a nosotros mismos y a reconocer nuestra propia ignorancia, ya que, según decía, la sabiduría no reside en saber más cosas que los otros, sino en aceptar que no se sabe frente a los que creen saber lo que ignoran. Es decir, que la conciencia de la propia ignorancia es la condición primera e indispensable para que surja el deseo del verdadero conocimiento, y sólo así se podrá comenzar a caminar hacia la luz de la verdad y la comprensión. ¿Por qué resulta útil y hasta imprescindible conocerse uno mismo? El conocimiento interno es esencial, ya que cuando nos conocemos podemos empezar a modificar conductas y creencias limitantes, y si cambiamos internamente, todo cambiará a nuestro alrededor. Como resultado, las personas felices y eficientes entienden que todo lo que les ocurre contribuye al sentido de su vida, ya que son señales que les indican el rumbo del cambio. Que tu más importante negocio sea conocerte a ti mismo, dijo don Miguel de Cervantes, a lo que añadió, lo cual constituye la lección más difícil de la vida. En esa posibilidad de conocimiento interno está la conciencia de que es posible mejorar la persona que hoy somos cambiándonos a nosotros mismos. Porque todos sabemos en lo profundo de nuestro corazón que podríamos ser mejores de lo que somos, más conciliadores, menos autoritarios, más tolerantes, menos críticos, más solidarios, menos egoístas. Si bien sabemos que en el vertiginoso mundo de hoy no es nada fácil vivir en plena armonía con nuestros ideales, somos poseedores de una gran capacidad. Siempre podemos mejorar. Con constancia y sacrificio podemos transitar el camino del propio conocimiento y la superación. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo mejorar? ¿Con voluntad todo es posible? Tal vez, pero a veces la voluntad no bastará. A veces tendremos que recurrir a la oración. En ocasiones, será la palabra inteligente de un amigo, de la madre o del profesor la que nos ayude. Pero en la mayoría de los casos, será una férrea voluntad de cambio la que nos llevará a modificar nuestro interior. Esta ansia de autenticidad, esta búsqueda interna, ha sido definida como el equilibrio del yo, porque la persona que ha logrado conocerse plenamente no le tiene miedo a la vida y acepta conscientemente todos sus sentimientos, sean de dolor, alegría, angustia o amor. Decidirnos por un sincero desarrollo personal significa transformar con nuestra propia actitud esos aspectos personales que nos mantienen absortos en una continua inconsciencia y fuera de nosotros mismos. Porque resulta una verdadera paradoja advertir que hemos conquistado el espacio exterior, pero nos resulta mucho más difícil hacerlo con el interior. Alan y Ruth eran felices a pesar de que tenían una idea muy particular de cómo llevar adelante su matrimonio. Tras muchos años en los que la mujer se desempeñaba como ama de casa y su esposo mantenía económicamente el hogar, llegaron a un punto en el que advirtieron lo lejos que se encontraban sus roles del ideal de pareja que deseaban. Ruth había dejado la universidad para cuidar a su primer hijo, Cristóbal, pero ahora que él estaba en la escuela primaria, deseaba finalizar su licenciatura y trabajar a jornada completa. Había disfrutado quedándose en su hogar para cuidar a Cristóbal, pero no le gustaba depender económicamente de su marido ni estar todo el día en casa. Alan se puso muy tenso por la idea de que Ruth trabajara afuera, y terminó oponiéndose directamente. La principal razón era que deseaba que su esposa tuviera más hijos y se quedara en casa con ellos. Él ganaba un buen sueldo y podían manejarse bien así. Ruth llegó a sentirse dominada por Alan y en una sesión preliminar de coaching me confió que él daba muestras de interpretar como una amenaza su deseo de graduarse y buscar trabajo.
Sample complete. Ready to continue?